Hola amigos, les damos la bienvenida una vez más a Editorialmente, este espacio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial y el Sistema Universitario de Radio y Televisión invita a nuestros profesores investigadores para que vengan a platicar con nosotros sobre sus proyectos académicos y algo muy importante sobre el resultado que vierten en los libros que nos comparten. El día de hoy me da muchísimo gusto recibir a la doctora Zulkikei Castelli Olvera. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta plática sobre un libro suyo. Bienvenida. Muchísimas gracias, maestro. Al contrario, el honor es mío. Gracias. Pues la doctora Zulkikei es licenciada en Ciencias de la Comunicación por nuestra universidad, luego estudia una maestría en la misma especialidad en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente obtiene el doctorado en Ciencias Sociales nuevamente aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, donde actualmente se desempeña como profesora investigadora en el área de Ciencias de la Comunicación, donde tiene ya 15 años, doctora. Sí, ya. Trabajando muy bien. Justo este bueno. Año se cumplen 15. Muy bien, me da muchísimo gusto. Y bueno, la hemos invitado para platicar con usted sobre este libro. Aquí lo muestro, para que lo vean ustedes. Este libro, Las huellas del discurso, violencia de género y publicidad social, estudio de caso en el estado de Hidalgo, que es resultado de muchas horas, de muchos, yo diría no solo meses, sino años de investigación, un libro nutrido, cuidadosamente trabajado, una investigación exhaustiva, según podemos apreciar, doctora, en el que usted empeña mucho tiempo, mucha dedicación, muchas lecturas y observación, desde luego, y algo muy importante que va a salir en esta charla, análisis. Desde luego, poner a trabajar esto, el análisis como un proceso intelectual muy importante. Este libro resulta de su investigación para doctorarse en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Después usted le da esta presentación para compartirlo en forma de libro y pertenece ya al fondo editorial de nuestra universidad. En este libro, Las huellas del discurso, violencia de género y publicidad social, usted hace una serie de advertencias interesantes, de observaciones importantes sobre varios aspectos de este fenómeno que en la última década ha cobrado una importancia singular en nuestro país. Y yo diría que aunque usted anota que es estudio de caso en el estado de Hidalgo, de cualquier manera la lectura de este libro es importante para alguien, aunque no esté estudiando específicamente el caso de Hidalgo, es importante por el método de trabajo que usted propone, que a mí me parece que detalla usted con bastante acuciosidad. ¿Nos quiere platicar un poco cuál fue la razón que a usted la estimuló para hacer esta investigación? La escuchamos. Bueno, pues en efecto, desde la licenciatura he trabajado cuestiones de género, más o menos por ahí de cuarto semestre de la licenciatura nos encontramos, el feminismo, el género y yo, como parte de un proceso personal, y pues después se fue convirtiendo también en mi objeto de estudio, en parte de mi enfoque teórico para el análisis de distintas expresiones, no solo en medios de comunicación o en publicidad, como es el caso de la tesis doctoral, sino en la licenciatura lo trabajé, por ejemplo, en representaciones en leyendas mineras, representaciones femeninas. Y pues bueno, me ha ido acompañando a lo largo de toda mi formación profesional. En la maestría también trabajé cuestiones de violencia de género, y si bien es algo que se ha visibilizado en los últimos años, es una problemática que ha estado presente por milenios, ¿no? Más bien es que ahora es eso, la empezamos a ver, la empezamos a trabajar, la empezamos a visibilizar y a reconocer también qué es violencia de género, y que también tiene diversas modalidades, no solamente la parte física, ¿no? Sino que también es psicológica, patrimonial, sexual, económica, etcétera, ¿no? Hay diferentes, incluso comunitaria o institucional, ¿no? Entonces, pues bueno,
Cuando llego al doctorado, yo estaba trabajando previamente en el Instituto Hidalguense de las Mujeres, que fue una experiencia muy buena porque me llevó del escritorio de la parte de investigación académica a la parte práctica, me permitió visitar muchos municipios del estado de Hidalgo, entender que no es lo mismo ser mujer en Pachuca, en un contexto universitario, que ser mujer en San Bartolo Tutotepec, en una zona cafetalera donde no hay acceso, donde las mujeres son las que siembran, las que cosechan, las que tuestan el café, pero no son las que lo venden, ¿no? No reciben ellos ningún tipo de beneficio por todo su trabajo, y al contrario, todavía tienen que dedicarse a cultivos de traspatio, cuidado de animales de traspatio para poder mantener a sus hijos, porque el dinero pues se lo queda el esposo o pareja, y ellas no tienen acceso a eso, ¿no? Entonces me llevó a reflexionar lo que se estaba haciendo, a pensar que, pues obviamente desde mi ámbito de la comunicación, qué podemos hacer, qué podemos aportar, y pues mucho de ello es a través de la información, ¿no? Informar a la gente, brindar, educar a la gente, brindarles espacios para que reflexionen sobre su propia realidad y que hay otras maneras de vivir y otras posibilidades. Entonces, pues bueno, cuando llego al doctorado y planteo la investigación, pues se me ocurrió trabajar sobre la publicidad. Precisamente yo era asesora en perspectiva de género en el instituto y me habían pedido que hiciera una propuesta de campañas, ¿no? Y yo decía, ajá, pero ¿dónde están los estudios, no? ¿Bajo qué evaluación voy a proponer? ¿Para qué público? Si mi estado tan solo es tan diverso, ¿no? Tenemos espacios urbanos, rurales, pero aparte tenemos población hablante de lengua indígena y no solo otomí, tenemos náhuatl, tenemos Tepehuua, ¿no? Que tenemos uno de los pocos, un grupo todavía en Huehuetla, que es de los pocos hablantes de Tepehuua en el estado, ¿no? Efectivamente. Entonces, con diferentes realidades, con diferentes condiciones, y pues yo veía de pronto la publicidad anterior y yo veía mujeres de clases urbanas, ¿no? Mujeres blancas, en ocasiones incluso pues de clases sociales, clase media, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y cómo llega esta publicidad a la gente que yo he visto, ¿no? A las mujeres que yo he visto en las comunidades que a veces ni siquiera saben leer en español, ¿no? Y que a veces ni español, sí. Exactamente, y que no se está haciendo publicidad. Yo recuerdo muchísimo a una mujer en un taller en la Otomí Tepehuana, una mujer cafetalera, y ella preguntaba, suponiendo que mi esposo hubiera muerto, no, o sea, no se ha muerto, ¿no? Suponiendo que se hubiera muerto, sus hijos me podrían quitar la tierra, la casa donde vivo, y resulta que la señora tenía años que el marido había muerto y ella no lo había reportado porque tenía miedo de que los hijos o la familia le quitaran la casa donde ella vivía con sus niños, ¿no? Y el terreno donde ella sembraba café. Sí. Entonces, o sea, yo decía, ¿y qué haces con esta publicidad? O sea, la pones ahí, las mujeres que pasan, la ven, la entienden, les llega. O sea, ¿cómo sabemos si este dinero que se está invirtiendo, obviamente no es en las cantidades que se invierten en una publicidad comercial, pero es dinero que se está invirtiendo del pueblo, de nuestros impuestos, está funcionando para lo que es, ¿no? Claro, claro. Y aquí usted, en algún comentario que hemos tenido anteriormente, nos ha hecho observar algo muy interesante. La publicidad comercial vuelca millones y millones de pesos para lograr sus objetivos, pulir, evaluar, etc. En cambio, la publicidad oficial se diseña sin un estudio de público destinatario, sin un trabajo que pueda evaluarlo, y esto a veces resulta en un resultado fallido. ¿Es así? En efecto, la publicidad comercial dedica millones, porque, por ejemplo, en el caso de Tecate, Tecate es una cerveza que se ha ido para arriba en los últimos años. Realmente, a nivel nacional, Corona es la cerveza y la marca con mayor prestigio y supuestamente de mejor calidad. Sin embargo, Tecate lo que hizo en los últimos años fue invertir muchísimo dinero en su publicidad. Incluso se publicita en el Super Bowl, que es uno de los espacios no solo deportivos, sino de publicitarios más importantes en el mundo, ¿no? Entonces, claro, o sea, no es tanto la calidad de la cerveza, es lo que invierte en la publicidad que está vendiendo y en los estudios. De las críticas que ha recibido Tecate ha sido mucho sobre que su publicidad es sexista, misógina, etcétera.
Sin embargo, lo que hace Tecate es reiterar cosas que están en la cultura y que le permiten, que pegan, que hacen reír, que se te queda, ¿no? Sí. Y para eso invierte millones para estudiar a los públicos a los que se dirige, ¿no? Millones de pesos. En el caso de la publicidad social, generalmente la hacen asociaciones civiles o instancias de gobierno. Primero, estás atado a un proyecto que tienes que cumplir en 6 meses. En 6 meses o menos tienes que gastar ese dinero y comprobar y entregar el producto. O sea, no hay tiempo para hacer una evaluación ni recursos. O sea, en México realizar grupos focales, por ejemplo, es carísimo. Carísimo. Claro. Y además que abarcaran toda la diversidad de nuestro país, pues mucho más, tan solo la del Estado, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. ¿cómo haces, cómo evalúas si esta campaña se entiende, si le llega a la gente, si se siente identificada? Y aunado a eso tenemos la discusión en el ámbito feminista de ¿qué hago? ¿No? ¿Reitero la violencia? ¿Revictimizo a la hora de presentar a una mujer golpeada? ¿O cómo la represento? Y tú dices, bueno, es que a la hora de que representas a una mujer golpeada, pues revictimizas. Ajá, pero resulta que si no pongo a la mujer con algún dato que indique que sufre violencia, pues resulta que también los públicos dicen... ¿qué sentido tiene? Ajá, o sea, no me detengo a ver el cartel o no sé leer, ¿no? Efectivamente. Entonces yo veo una mujer ahí acomodando flores, como en alguna de las campañas que yo analicé, no sé leer, yo la veo feliz, la veo contenta, la veo sana, la veo con sus flores, yo no lo relaciono, no puedo, no tengo las herramientas para relacionarlo con, ¿no? Además de que es publicidad que se consume rápido, porque estamos llenos de imágenes, carteles, spots, etcétera, todo el tiempo estamos consumiendo imagen. Entonces vas en el metro, pasas y ves el cartel, no lo leíste, solo ves la imagen. Entonces es muy complicado cómo represento la violencia sin representar la violencia, ¿no? Y además considerando todas las cuestiones multiculturales e interseccionales que inciden en la cuestión de género. Entonces, bueno, de ahí nace el interés para realizar este trabajo, que realmente los 3 años del doctorado no me alcanzaron para poder hacer todo lo que en un principio yo había planteado, ¿no? Pero yo creo que es bueno que siempre quede algo en el tintero porque nos estimula a seguir haciéndolo. Yo quiero destacar algo interesante también que usted aporta en su trabajo. Plantea la importancia de semánticamente cambiar y ampliar el sentido de género. Esto lleva a considerar que anteriormente las luchas de género parecían exclusivamente una agresión enfocada hacia la mujer. Y usted lo que plantea en esto es que el concepto de género es mucho más amplio y consecuentemente las relaciones sociales en este aspecto de violencia son también mucho más amplias. Por lo tanto, hay que verlas en un contexto mayor. Esto a mí me parece una aportación importante y anotaría otra, para pedirle que nos comente de ambas, anotaría otro aspecto que me pareció muy rico, el análisis del discurso. Se preparan estas campañas, a veces no se hacen estudios diagnósticos ni análisis evaluatorios, pero se lanzan y de pronto dice uno, bueno, ¿y qué es lo que está diciendo este discurso que se establece de una manera generalizada y no considera los diferentes espacios geoculturales a los que se va a dirigir? Entonces hay campañas nacionales que van desde California, desde Baja California hasta Quintana Roo, y que no establecen una diferencia geocultural. Y a veces en el mismo estado ocurre, como ya usted lo anotaba, en un estado de tanta diversidad geográfica y cultural, pues un mismo mensaje no sirve para todos los efectos que esperábamos. Entonces, son dos detalles que a mí me parecieron muy interesantes en su libro. Esta ampliación semántica del concepto de género, que nos lleva a una ampliación del fenómeno que usted estudia, y la otra, el análisis del discurso. Esto me parecen dos muy importantes aportaciones en su libro. ¿Por qué razón? Porque, bueno, de pronto los que trabajamos en la academia usamos conceptos que creemos, o sea, se nos hacen tan comunes, tan cotidianos, que de pronto creo que creemos que todo el mundo los entiende o los maneja de la misma manera, ¿no? En el caso del concepto género, desafortunadamente ha sido muy politizado, en el caso de algunos gobernantes o algunos representantes de gobierno, utilizan la palabra o tratan
de fingir que tienen conciencia de género al usar, al introducir el niños y niñas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si bien el lenguaje inclusivo es una parte del reconocimiento al otro y a la otra, no significa que eso diga o que realmente tienes una conciencia de género y de lo que está pasando y las diferencias entre en la población y cómo viven sus realidades y cómo viven su identidad de género. Entonces, bueno, cuando me meto al doctor a trabajar con los jóvenes en las escuelas y empiezo a preguntarles, pues yo suponía que siendo tan jóvenes, que teniendo acceso a tantos medios de comunicación, ellos entendían o conocían el concepto, ¿no? ¿A qué se refería el concepto género? Y cuando llego a preguntarles, pues resulta que me dicen, no, pues es que es géneros de películas, géneros de telas, géneros radiofónicos, y otros me decían, pues es que es hombre y mujer, ¿no? Refiriéndose a esta confusión con cuestiones de sexo, ¿no? Y otros me decían, pues es que es una palabra que usan los políticos, ¿no? O sea, también ahí ya deslegitimado también la parte de movimiento social, la parte de estudio, de donde vienen precisamente los estudios de género, ¿no? Y entonces, pues uno se empieza a replantear, ¿no? La palabra género realmente es una traducción del inglés, de gender, que en el caso del inglés sí tiene una connotación vinculada a la cuestión de cultural, centrada en las características biológicas, en el sexo, ¿no? O sea, no es que el sexo determine el género, pero finalmente a través de estas características biológicas se asignan cuestiones culturales, habilidades, capacidades, espacios, ¿no? Entonces, a la hora que pasa al español, pues de pronto sí dices, bueno, es que en español sí usamos la palabra género para múltiples cosas, ¿no? Claro. Y de pronto, pues sí parece que a los chicos, pues no les queda claro cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de construcción de género, ¿no? Y entonces dicen, bueno, si no les queda claro tan solo ese concepto, esa palabra, si no la entienden, pues ¿cómo la van a entender en la publicidad, ¿no? ¿Cómo la van a entender cuando tú les dices, vamos a hacer un congreso de género o con perspectiva de género y te dicen, ay, otra vez vamos a hablar de mujeres? O sea, es que no, a nosotros ya eso es para mujeres, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues habrá que repensar la categoría, habrá que abrirla más, habrá que hacer más con esa categoría. Yo creo que es parte también, no de decir ya no sirve, ¿no? Sino de reconocer que el conocimiento se va modificando, se va enfrentando a diferentes retos y que en el momento que se propuso este concepto era una sociedad, era una época diferente, un contexto diferente y que ahorita estamos viviendo otra cosa, ¿no? Claro, claro, claro. Una sociedad mucho más compleja y además más abierta al análisis de estos fenómenos. Y respecto al análisis del discurso, usted hace unas aportaciones muy interesantes. No es nada más tener al hablante y al oyente, al emisor y al receptor, sino también plantear lo que se dice. Tiene un trasfondo importante, no solo para el que lo va a recibir, sino inclusive como una especie de boomerang para el mismo que lo emite. Y esto nos plantea la necesidad de ser más cuidadosos en la estructuración del mensaje que se va a emitir, no solo en la recepción, sino desde la emisión misma. Esto es una parte medular de su trabajo. ¿Qué nos puede comentar de este aspecto, del análisis del discurso? En efecto, cuando empecé a trabajar, pues leí varios teóricos, etcétera, y en una clase de análisis de discurso abordamos lo que era la enunciación de Benveniste. Y precisamente Benveniste plantea que, bueno, en el centro de un mensaje, en el centro de un proceso comunicativo, está el sujeto que emite el mensaje y que a la hora de que emite el mensaje está construyendo al otro. Es decir, yo emito el mensaje a partir de lo que yo creo que mi escucha es. Y a partir de eso le digo o lo trato o lo abordo de esa manera. Entonces, y al mismo tiempo, mi receptor a la hora que se dirige a mí también está respondiendo a cómo yo lo he construido, a cómo yo le he hablado o me he dirigido, ¿no? En este sentido, pues en el caso de la publicidad,
a falta de los estudios que se requieren de preevaluación, la construcción que se hace de las otras, de los otros, pues va a ser precisamente a partir del sujeto que esté emitiendo el mensaje. En este caso puede ser de alguien, como se me estaba solicitando a mí, que era asesora de perspectiva de género, o de un grupo que estaba trabajando en conjunto, pero obviamente no representa al sujeto al que se va a dirigir el mensaje, ¿no? Finalmente, las campañas tienen que tener un aspecto muy fenomenológico, donde se considere el mundo de la vida del receptor, a quién te diriges, ¿no? Cómo entiende su realidad, cómo le explica, con qué palabras, ¿no? Qué es lo que pueden entender y aprender desde lo que él sabe, ¿no? Claro. Para que entonces ahí tú puedas tratar de recuperar lo que conoce y lo que sabe para explicarle, ¿no? Que está viviendo una situación de violencia, que hay estas vías, que puede hacer esto, que puede hacer aquello, sin caer precisamente en la conformación o en la reiteración otra vez de estereotipos, ¿no? Y sin caer en esta cuestión de decir, bueno, es que necesito que me ayudes, ¿no? O sea, sí, las personas que viven violencia, las mujeres que viven violencia necesitan apoyo, necesitan acompañamiento, pero también son mujeres resilientes, son mujeres fuertes, son sobrevivientes. Entonces, claro. O sea, no se vale también petrificarlas en el de, ay, vives violencia porque quieres y no quieres hacer nada. No, o sea, están luchando por seguir adelante, por salir, por vivir, pero pues a veces dices, pues la violencia no es solo física, es patrimonial. Resulta que no son dueñas de la casa, que se han dedicado al hogar, no tienen los recursos económicos, carecen de redes. Entonces tú dices, bueno, tengo 3 hijos, me salgo de mi casa, voy y denuncio, no me reciben mis familiares, yo no tengo dónde quedarme, no tengo un trabajo fuera del hogar, no tengo la capacitación para que me contraten, quién cuida a mis hijos. Son muchísimas cuestiones que están de por medio, y más a eso si le agregamos si es una mujer adulta mayor, y si es una mujer adulta mayor y es indígena, pues la cuestión todavía se complica más, ¿no? Claro. Claro. Y este es un esquema además que se aplica en muchísimos espacios sociales y en muchísimas clases sociales de nuestro país, definitivamente, ¿no? Entonces, esto hace mucho más interesante. Por eso decía yo en un momento que aunque el libro es un estudio de caso en el estado de Hidalgo, aunque usted enfatiza mucho el trabajo con preparatorianos, tiene usted una experiencia de un estado diverso, con variedad de condiciones sociales, culturales, y la metodología que usted proyecta en el libro lo hace interesante como para que aquellas personas interesadas en el tema puedan leerlo, puedan consultarlo, y sobre todo, bueno, yo considero que es un libro que debe ser además leído, consultado, y de alguna manera aplicado por espacios donde se toman decisiones, donde se diseñan políticas gubernamentales con aplicabilidad social, justamente para cambiar estos esquemas. Me parece un libro interesante. ¿Qué opiniones ha escuchado de su libro? Donde antes, permítame, yo creo que es muy meritorio agradecerle al maestro Jesús Mora la gentileza, a quien le mandamos un gran saludo, una persona siempre muy solidaria, muy gentil. Mandarle un saludo y agradecerle pues que tuvo la gentileza de compartir con usted una pintura suya, una pintura dramática, para darle marco a la portada, darle fondo más bien a la portada de este libro. Aquí lo proyecto. Aquí lo tenemos, entonces pues le mandamos un saludo y un agradecimiento por compartir esta imagen. Pero les decía, de compañeros, alumnos que se hayan acercado a este libro, ¿qué comentarios ha escuchado usted? Bueno, primero pues reiterar precisamente el agradecimiento al maestro Mora Luna. Yo tuve oportunidad de que en alguna ocasión nos prestara materiales para una exposición que se llevó a cabo en ITSU, y ahí conocimos este material. Él tiene una serie precisamente de pinturas que abordan el tema del feminicidio. La imagen que sirve de portada a mi libro es una madre envuelta en una serie de telas, y él hablaba de que era la representación de estas mujeres que han perdido a sus hijas, que se encuentran desaparecidas o que han sido asesinadas, y que están
atrapadas en toda esta cuestión de burocracia, en la falta de justicia, ¿no? Donde les dicen, regrese mañana, no sabemos, o simplemente que le dicen, pues se ha de haber escapado, se fue con su marido, cosas así, ¿no? Entonces él tiene esta serie de pinturas donde muestra precisamente parte del dolor y de la impotencia, ¿no? De un sistema que de pronto pues no da respuesta a una problemática que es pues cada vez más dura, ¿no? Entonces, bueno, esa es la razón por la que le solicité que me permitiera usarla y mostrar parte de su trabajo, que está vinculado precisamente con lo que estamos abordando en el trabajo, ¿no? Y que precisamente es una manera de mostrar la violencia. Digo, la mujer que está representada ahí no está siendo golpeada, pero la expresión que tiene, la misma posición del cuerpo, etcétera, denuncia y demuestra el dolor y la impotencia en la que se encuentra, ¿no? Es una forma de mostrar también este tipo de cuestiones, ¿no? Los mismos colores, los tonos ocre, que dramatizan muchísimo más el tema que refleja el maestro Jesús Mora. Y una última opinión, doctora, ¿qué le han dicho del libro quienes se han acercado a él? Compañeros, alumnos y quizá algún lector externo. ¿Qué comentarios le han vertido en pocas palabras? Pues igual me han comentado que les ha gustado mucho la metodología de los grupos focales. Fue un trabajo, el pulir ese trabajo fue un poco complicado. Los grupos focales es una metodología que se utiliza mucho para la publicidad comercial, utilizan muchas empresas, pero realmente pues todo el avance que tienen en la metodología pues es privado, ¿no? O sea, no podemos tener acceso a ellos precisamente por la cantidad de recursos que se invierten en, ¿no? Y lo que encontramos público sobre los grupos focales pues es la parte de cómo hacer el grupo focal, ¿no? Cuántas personas van a ir, cómo debe ser el espacio, cómo debe ser el moderador. Pero después viene el reto, ¿no? O sea, yo ya llevé el grupo focal a cabo, ya hablé con ellos, estuvo muy rico. Ahora, ¿qué hago o cómo categorizo toda la información que tengo, ¿no? Que es el principal conflicto, por ejemplo, con el que yo me enfrenté, porque de pronto dices, bueno, sí, y ahora, ¿cómo sistematizo, cómo analizo lo que me dijeron en los grupos focales? ¿Qué es lo que no te muestran las guías para hacerlo, ¿no? No te enseñan a hacer categorías. Entonces, pues ha habido como interés en esta parte metodológica del grupo focal y en efecto, ¿no? O sea, es una metodología que no solamente está planteada para aplicarse con jóvenes universitarios, que se puede aplicar con grupos incluso que no sean hablantes de español. Obviamente ahí se requeriría que el moderador o la moderadora fuera hablara la lengua, el idioma de las personas participantes, pero que permite este contacto y que no se limita a escribir o a leer, ¿no? Que a veces es una limitante para acercarte a los públicos. Permite esta cercanía, permite que se relajen, permiten que participen y que todos los participantes tengan el mismo nivel y el mismo rango y el mismo espacio para emitir sus comentarios. Entonces ha sido algo que ha llamado mucho la atención. En algún momento me decían, es que han salido más campañas, y pues lo que yo les comentaba es, sí han salido muchas campañas a partir de que yo empecé a trabajar el proyecto y obviamente desde que me titulé, pero el corpus de análisis tenía que tener un límite, porque si no jamás iba a terminar el trabajo de investigación, ¿no? Por pero ejemplo, deja una metodología explícita, pues para aquel que desee seguirla, justamente. Yo insisto en que ese es un gran mérito de este libro y de este conocimiento que usted aporta, y que lo hace de alguna manera propicio para estudiarlo y ver la posibilidad de su aplicabilidad en otros espacios, tanto de la entidad como del país. Eso me parece muy importante. Pues, doctora Azul Quiquey Castelli Olvera, de verdad la queremos felicitar por este trabajo que usted aporta, el libro Las huellas del discurso, violencia de género y publicidad social, editado por nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y agradecerle que haya aceptado la invitación para venir a platicarnos sobre esta obra editorialmente, este programa, para escucharlos a ustedes. Muchísimas gracias. Al contrario,
Maestro, yo le agradezco y aprovecho también para comentar, si bien es mi trabajo de tesis doctoral, pues igual tuve el acompañamiento de excelentes profesores en el posgrado que hicieron posible pues que se consolidara este proyecto de inicio, ¿no? Por ejemplo, la doctora Valles, quien fue mi directora de tesis, la doctora Telma Camacho, que del área de historia también, con ella tomé seminarios, el doctor Manrique, la doctora Angélica, que desde distintas áreas permitieron que este trabajo fuera más plural y no solamente tuviera la visión de la comunicación, sino también de la sociología, de la historia, de la imagen, y que fuera complementándose y fuera pues obviamente un producto de mejor calidad. Insisto, yo creo que para todos, una vez que terminas el proyecto, dices, le falta, ¿no? Que esté bien, siempre, 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 dices, pudo ser mejor, le falta, le falta, le falta, todo es perfectible y obviamente, si volviera a recorrer ese camino, probablemente aportaría otras cosas diferentes también a lo que está en ese libro, ¿no? Enriquecería mucho más o trabajaría quizás a lo mejor con otros grupos, ¿no? Claro. Pero bueno, todo trabajo tiene que tener un inicio y un final, porque si no, pues ahí nos quedamos por siglos, pero pues deja muchísimo aprendizaje y también da espacio para pulir el trabajo, para corregirlo, y pues se ha hecho en varios artículos que han derivado también del libro. Claro, y que nos pondrán al día. Pues de verdad, muchísimas felicitaciones y muchas gracias por esta charla tan enriquecedora. Muchísimas gracias. Maestro, muchísimas gracias. Y a usted que nos sigue en Editorialmente en cada una de las emisiones de este programa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, le agradecemos su compañía. Soy Marcial Guerrero y lo esperamos en la próxima emisión de esta serie. Hasta luego.